Bienvenidos a un video de asignaturas de física y mecánica. Y el tema que les traigo a continuación es el siguiente. Es denominado unidad número 1, preliminares. Los temas que vamos a trabajar son los siguientes. Vamos a hablar acerca de los conceptos de medición, magnitud física, sistemas de unidades, notación científica y conversiones, y dirigido a cargo del docente David Leal. Vamos a comenzar con el primer tema. Vamos a hablar acerca de un concepto sencillo de lo que es física. Digamos que es una palabra que proviene del griego physis y que significa realidad o naturaleza. Digamos que la física es una ciencia que estudia las propiedades y el comportamiento de la energía y la materia, así como el tiempo y el espacio, y las interacciones de estos cuatro conceptos entre sí. Digamos que es una de las definiciones cortas que más me gusta de la asignatura de física. Hay una gran cantidad de definiciones acerca de esta ciencia. Pero digamos, me gusta por la definición que involucra cuatro magnitudes o conceptos realmente importantes que están resaltados acá, lo que es la energía, la materia, el tiempo y el espacio. Listo, digamos que la energía hay una gran cantidad de tipos de energía. Podríamos considerar que el Sol en sus interacciones es una fuente casi que ilimitada de energía, ¿cierto? Podríamos hablar de la materia como un conjunto de átomos, ¿cierto? A nivel microscópico. Y podríamos ver cómo es esa interacción entre energía y materia, ¿listo? En un espacio, ¿cierto? En este caso de nuestro cosmos, y que evoluciona en un tiempo. Entonces podríamos ver ese espacio como una malla dimensional. Y pues hay una gran cantidad de energía, digamos que podríamos hablar incluso de energías eléctricas, etcétera. Digamos que en este caso, dependiendo de cómo se comporten todas esas cuatro magnitudes, pues van a surgir diferentes ramas. En nuestro caso, nos van a interesar en específico lo que es la rama de la mecánica. Entonces, digamos que para una mayor acotación de ese concepto, pues la mecánica la vamos a tratar desde el punto de vista de mecánica newtoniana, ¿cierto? En honor a Isaac Newton, o como se conoce también como mecánica clásica, ¿listo? Pero digamos que a veces por cultura o por simplicidad solamente la referimos a ella como la mecánica. Listo. Digamos que la mecánica proviene de la palabra del latín mecánica, que significa arte de construir una máquina. Una máquina. Entonces, está centrado en ese concepto, en ese contexto de las máquinas, digamos, pero en realidad pues proviene o se basa en ciertos conceptos, más que todo en cuerpos, con una cierta restricciones de tamaño y de velocidad. Entonces, la mecánica como definición es la siguiente. Es una rama de la física que describe el movimiento de los cuerpos y su evolución en el tiempo bajo la acción de fuerzas. Considera como limitantes, como les mencionaba, el tamaño macroscópico. Digamos que la mecánica estudia aquellos cuerpos cuyo tamaño se considera macroscópico, digamos que no hay una brecha, un límite, digamos un valor métrico de longitud donde se considere que un cuerpo es macroscópico. Digamos que una escala así aproximada que podríamos considerar es que sean fácilmente observables con la vista humana o algún instrumento no tan sofisticado. Digamos que podríamos considerar que un cuerpo, desde el tamaño de una hormiga, ¿cierto? Incluso un poco más pequeño, serían cuerpos macroscópicos que se basarían en la mecánica clásica. Incluso los espacios, los objetos de mucho más tamaño, como los planetas, estrellas, se podrían estudiar desde el concepto de la mecánica. Ya cuando hablamos de objetos muy microscópicos, ¿cierto? Por ejemplo, átomos, moléculas, ¿cierto? Partículas elementales como electrones, etcétera, ya son una escala microscópica. Quiere decir que nuestra mecánica clásica o mecánica newtoniana ya fallaría. Entonces, digamos que ya esos objetos se comportan o debemos utilizar otra herramienta, otra rama de la física, que es la famosa mecánica cuántica. ¿Listo? Entonces, digamos, primera limitante, tamaño macroscópico. La siguiente limitante van a ser los objetos que se mueven a velocidades pequeñas comparadas con las velocidades de la luz. Digamos que la mecánica clásica actuaría de forma correcta aquellos objetos que se encuentran en reposo, o sea, con una velocidad cero. Si vemos esta concha del mar, se podría estudiar perfectamente desde la mecánica clásica. Digamos que un objeto, un ser humano con una velocidad, ¿cierto? Cuando está huyendo de algo, corriendo, etcétera, pues es una velocidad demasiado pequeña con una velocidad de la luz. Recuerden que la velocidad de la luz es un valor de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Digamos que se podría considerar como una limitante incluso, digamos, o
digamos, podría diferir un poco los conceptos de mecánica clásica para aquellos objetos que superan, por ejemplo, la velocidad o la barrera del sonido. Por ejemplo, los aviones supersónicos, observamos que cuando alcanzan la barrera del sonido, el famoso Mach, generan ciertos fenómenos que desde la mecánica clásica pues no se pueden explicar tan a detalle. Un ejemplo, observemos esta estela, este cono, debido a la condensación, ¿cierto? Diríamos que cuando superan estas velocidades, pues tendríamos que hacer o apoyarnos de otra rama, ¿cierto? En este caso de la termodinámica. Y pues finalmente aquellos objetos pues, que logran esa velocidad de la luz, pues no la podemos explicar desde el punto de la vista de la mecánica clásica. Tendríamos que hablar acerca de la relatividad. Digamos que para nosotros va a ser una buena aproximación a aquellos objetos con velocidades pequeñas. ¿Listo? Entonces, otro concepto digamos, que se va a atacar es el siguiente, es el de medición. ¿Qué es medición? Es una técnica que permite asociar un número a un fenómeno físico. Entonces, cualquier fenómeno que sea observable, ¿cierto? Que se pueda medir, se considera como un fenómeno físico, ¿cierto? Que puede ser descrito en cuanto a sus propiedades y características. Y pues la acción de medir implica que yo le puedo asociar un número a dicho fenómeno, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que digamos que ese número se logra obtener mediante la comparación que se establece entre una cierta cantidad y su correspondiente unidad. Entonces, digamos que para poder establecer una medición, debo tener un sistema o el concepto de unidad que vamos a definir más adelante. ¿Listo? Digamos que ¿para qué se utiliza? Pues se compara pues para saber o determinar cuántas veces dicha unidad se encuentra contenida en la cantidad en cuestión. Entonces, como es una comparación, me interesa saber cuántas veces ese objeto cabería dentro de nuestro fenómeno. ¿Listo? Digamos que, por ejemplo, digamos si yo tuviera un metro, ¿cierto? Graduado, por ejemplo, en centímetros, y yo quisiera determinar la longitud de la mesa, pues tomaría mi instrumento y yo podría decir cuántas veces, ¿cierto? Cabería en esos centímetros en la longitud de la mesa, por ejemplo, en su largo. Yo podría decir que tiene un total de 187 centímetros. Quiere decir que cabe 187 veces, ¿cierto? En la unidad del centímetro. Eso se puede aplicar tanto para longitudes, como se puede aplicar, digamos, un ejemplo cuando pesamos en una balanza. Es un sistema de comparación, digamos que dejaríamos un objeto en un extremo con un peso que ya determinado, con una cantidad, una unidad específica, y si yo quiero saber o comparar o encontrar el valor de otro objeto similar, pues lo coloco en el otro lugar, ¿cierto? En la otra bandeja de la balanza, y cuando la balanza esté totalmente horizontal, yo puedo asegurar que ambos objetos caben en la misma cantidad, a pesar de que sean objetos totalmente distintos. Entonces, continuando, pues vamos a hablar de lo que es una magnitud física. Digamos que hablamos de los fenómenos físicos, pero en realidad esos fenómenos físicos son más fáciles de ser descritos cuando hablamos de sus magnitudes físicas. ¿Por qué? Una magnitud física es la característica de un objeto, sustancia o fenómeno físico que se puede definir de forma numérica. Entonces, las magnitudes físicas son aquellas cantidades, características, propiedades, etcétera, que son medibles. Entonces, no puedo decir que una magnitud física sea aquella propiedad que no se le puede asociar un valor numérico y una unidad. Entonces, un ejemplo, yo no podría decir que el alma, ¿cierto?, sea una magnitud física porque no hay una forma por el momento de ser medida. Ya sería un concepto más filosófico, no un concepto científico o físico. Digamos que en términos generales, la magnitud física es toda propiedad de los cuerpos que puede ser medida, que es lo que le acabo de contar. Dentro de las magnitudes físicas, pues hay unas ciertas clasificaciones que son las famosas magnitudes fundamentales. ¿Listo? Entonces, las magnitudes fundamentales son aquellas que no dependen de ninguna otra magnitud física para su medición y no dependen de ninguna otra cantidad para ser expresadas. Digamos que ya sabemos que es una magnitud, es una característica de una propiedad y pues fundamental quiere decir que es lo más básico. Entonces, como son lo más básico, no depende de ninguna otra magnitud. ¿Y por qué se utilizan? Porque serían como los ladrillos fundamentales para poder describir todas las demás magnitudes físicas, ¿cierto? Y describir de una forma más detallada y fácil los fenómenos. Además que en este caso hay un total de 7 magnitudes físicas fundamentales, las cuales son las siguientes. Van a ser la masa, la longitud, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad luminosa y el modo.
Para nosotros, en las asignaturas de mecánica y física aprendizajes de la vida, pues nos vamos a centrar en los conceptos de masa, longitud y tiempo. Si recordamos los 4 conceptos que estudia la física, la masa estaría involucrada con la materia, la longitud estaría involucrada con el espacio y el tiempo pues se mantendría con la misma denominación. ¿Listo? Entonces, sucede y pasa, muchachos, que para hablar, digamos, aquí así a grosso modo, les puedo contar de qué se trata la masa. La masa es una magnitud que expresa la cantidad de materia en un cuerpo, ¿cierto? Cuando hablamos de cantidad de materia, podríamos decir, hablar de la cantidad de átomos, la cantidad de partículas fundamentales que lo componen. ¿No? Es una de las definiciones de masa. También la podríamos definir como la oposición o resistencia de un cuerpo a un cambio en su velocidad o a la oposición sobre la aplicación de una fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Como es una resistencia y una oposición a su cambio de movimiento, pues un objeto se encuentra a reposo, para cambiarlo de su estado de movimiento, o sea, que acelere o aumente su velocidad, pues debe haber alguna restricción, cierta restricción. ¿Quién va a ser? La masa. Entonces un objeto entre mayor masa posea, pues mayor va a ser la posición a que genere esa velocidad, ese cambio en velocidad. Entonces un objeto masivo requiere una mayor cantidad de fuerza para lograr ser movido o cambiar su estado de movimiento. Digamos, la siguiente magnitud fundamental es la longitud, digamos que se define como una magnitud física creada para medir la distancia entre dos puntos en el espacio, es decir, para medir una dimensión. Entonces yo podría saber qué tan separados está un objeto con el otro, entonces la comparación la hago a partir de la magnitud física de longitud. Y el tiempo se define como una magnitud que sirve para medir la duración o la separación de uno o más acontecimientos. Entonces, me permite saber cuánto tarda, ¿cierto?, un objeto en cambiar su estado o su forma. Entonces, digamos que si algún objeto, según un sistema de referencia, se mantiene totalmente estático, invariante, digamos que no me va a permitir, si no tengo un sistema de referencia o una herramienta temporal, saber algo, tener una comparación de ese valor temporal. Digamos que si observan, son magnitudes muy fundamentales y hacen las cantidades entre más fundamental, entre más fácil o básico, si considera alguna definición, hace mucho más difícil definir. ¿Listo? Digamos que con esto, con el tiempo, también puedo agregar que esto me permite ordenarlos en una secuencia. Entonces, como están cambiando, yo puedo decir si el objeto, ese cambio fue en un pasado, en un presente o en un futuro, y determinar si ocurre o no en simultáneo. Digamos que me permite ordenar en ese tipo de secuencia. ¿Listo? Vamos a seguir hablando ahora de lo que son las magnitudes derivadas. Ya hablamos de las magnitudes fundamentales. Pues las magnitudes derivadas son todas aquellas magnitudes expresadas como una combinación matemática de dos o más cantidades fundamentales. Entonces, digamos que aquí partiríamos de las 7 cantidades fundamentales y según como las combinemos de forma matemática, me va a permitir obtener muchas más magnitudes derivadas. Y algunas de esas magnitudes derivadas, pues vamos a darnos cuenta que van a recibir diferentes nombres. Digamos, por ejemplo, hablaríamos del volumen. Pues digamos que el volumen es una combinación matemática de la misma magnitud física, en este caso la longitud, pero realizando la siguiente operación matemática, un producto, donde multiplicamos 3 veces el valor de longitud. Pues al multiplicar longitud por longitud tendríamos un ejemplo del área, y si le agregamos otra dimensión de longitud, pues estaríamos hablando del volumen, y las unidades o magnitudes del volumen, ¿cierto?, estarían dadas en longitudes al cubo. De forma similar, podríamos hablar de la densidad. De la densidad ya me combina la masa, que es una cantidad fundamental, y una cantidad derivada, que es el volumen. Si yo quiero hablar de cómo es esta combinación en términos de unidades fundamentales, observen que se lo relaciona con una fracción, o sea, una división, y tendríamos que la densidad en términos de magnitudes fundamentales es igual a ¿quién? A la masa sobre la longitud al cubo. Otra magnitud muy utilizada es la velocidad, que sería una fracción o división entre longitud y el tiempo. Tendríamos la aceleración, que es la división entre longitud y tiempo al cuadrado. Pero observen que a pesar de que la velocidad y la aceleración tienen magnitudes similares, ¿cierto? O sea, las mismas magnitudes fundamentales, son magnitudes derivadas diferentes debido a las operaciones. Digamos, observen que aquí en el denominador, en la aceleración, el tiempo está multiplicando. Entonces, solo tenemos una potencia. ¿Listo? De forma similar podríamos hablar de la fuerza. La fuerza es igual a la masa por la aceleración, que es una magnitud fundamental por una derivada, pero la idea es describirla en toda una combinación de las magnitudes fundamentales. Entonces, ¿cuántas magnitudes fundamentales obtendríamos? Que es igual a la masa por la longitud sobre el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Esos serían más o menos los conceptos así en cuanto a lo que hemos hablado, digamos, una primera introducción en este video de
algunos conceptos que necesitamos para el curso.